Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 26. La Junta de los Príncipes. Su primer error fue subestimarla. En el momento en que Nighteye anunció el comienzo, la forma de la chica se comprimió, cada miembro apretado contra el otro. Observó esto, su guardia baja, tratando de descubrir su habilidad. Tal vez ella era una potenciadora, o una emisora. ¡Boom! No pudo reaccionar. En un momento, una niña estaba parada a unos buenos 10 pasos de distancia, y al siguiente un puño se plantó en su estómago. Mirio se dobló alrededor del impacto como una bisagra, la fuerza lo hizo caer sobre su trasero. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar permeabilidad. El golpe llegó mucho antes de que estuviera listo. A un lado, escuchó al viejo maestro de All Might quejarse. Los profesores son demasiado blandos en estos días. Eso es un golpe. 2 más, y pierdes, joven. Nighteye dijo mientras Mirio luchaba por ponerse de pie, cuidando su estómago. Miró a su alrededor, confundido en cuanto a dónde estaba su oponente. ¿Cuál era su poder? ¿Podía volverse invisible o él se estaba volviendo loco? Arriba, escuchó una risita femenina. Rubio, te ves tan divertido en este momento. Levantando los ojos, jadeó. Setsuna no era una velocista, ni podía capturarlo en ilusiones. En lo alto, era un tornado de miembros flotantes y cacareantes. Ella giró sobre él en sentido contrario a las agujas del reloj en pedazos no más largos que la longitud de una mano. En el centro de todo estaba su cabeza, entera, ilesa y sonriente. Vaya. Esto es extraño, dijo, dando un paso atrás. Solo la hizo reír más mientras descendía a su lugar anterior. Sus pies aterrizaron, pero el resto de ella permaneció en el aire. Sus ojos lucharon por seguir sus movimientos salvajes, su lenguaje corporal ininteligible. Gracias. Aunque no puedo decir mucho sobre ti. Vamos, muéstrame por qué estás aquí. Ningún problema. Él respondió, apresurándola hacia abajo. Había sido una casualidad, pensó. Que su habilidad para derribarlo había sido porque lo sorprendió. Solo tenía la mitad de razón. Mirio apuntó a sus piezas más grandes, decidiendo que las pequeñas eran demasiado problemáticas. Las piezas grandes eran engorrosas, menos eficientes que las demás. Sus nudillos rozaron lo que pensó que era un codo y un ombligo, pero siempre fue un golpe de refilón. Su afinidad natural por la evasión era excelente y se mantuvo esquiva a través de su embestida. A lo largo de todo, mantuvo la cabeza fuera de su alcance. Tienes que hacerlo mejor que eso, dijo ella, burlándose de él desde lejos. Mirio apretó los dientes. A pesar de la excursión, no sentía ninguna quemadura. El tiempo tampoco era un factor importante, dada la adrenalina que pasaba manteniéndolo a raya. Lo que le frustraba era algo ajeno a la lucha en sí, las reglas. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora para procesar los números. ¿Cómo se suponía que iba a ganar? ¿Cómo inmovilizas a alguien que podría romperse en pedazos? ¿Cómo derribar a alguien que puede volar? Pensó en el festival deportivo y en las dificultades que enfrentó al pasar de la primera ronda a la medalla de plata. Había una docena de potencias y media docena más de tipos técnicos, y venció a cada uno solo con músculos y sudor, hasta la ronda final. Un apéndice inferior, tal vez la punta del pie de Setsuna, chocó con la parte posterior de su cabeza, matando su línea de pensamiento. Decir que dolía sería una exageración, pero era problemático. Uno solo no era nada, sino una docena. Sintió que otra bolita de carne golpeaba su muslo. Era como estar de pie en una tormenta de granizo, con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Se abalanzó hacia una pieza más grande, una articulación del hombro, cuando pasó. Un aullido agudo se abrió paso en sus oídos cuando lo agarró con fuerza, apretándolo con todas sus fuerzas. Tal vez tiraría la toalla, o tal vez esto contaría. Apenas vio venir la pierna. Mientras intentaba aplastarle el hombro, una docena de piezas se encajaron como legos, formando la longitud completa de su apéndice inferior. Cortó el aire como un hacha, su hombro la madera a su merced. Mirio tuvo suerte, con toda honestidad. La carne congregada creó una sombra más grande en el suelo que el resto, avisándolo tan pronto como el ataque terminó.
Cuando su talón trató de cortarle el hombro, Permeabilidad se puso en marcha, volviendo su torso al aire. Todo lo que su pie atrapó fue su camisa, sorprendiéndola cuando se enredó alrededor de ella. «¡Guau, guau! Eres tan extraño», dijo, tirando de su pierna hacia atrás en el enjambre. Mirio no tenía pulmones para responder, así que se lanzó hacia adelante, agarrando la camisa y la pierna atrapada adentro. Incapaz de liberar su pierna antes de su maniobra, todo lo que recuperó fueron los primeros centímetros de su muslo. Luchó con la pierna para que se sometiera mientras se retorcía en su agarre. Gracias a Dios que se había puesto una sudadera, ya que ella casi arruinó la camisa cuando lo logró, domar la pierna. Los hilos se agotaron, la palidez de su carne asomaba a través del algodón poliéster. Atando un nudo en la camisa, atrapó la pierna en una bolsa improvisada antes de sujetarla debajo de su flanco izquierdo. A pesar de lo poderoso que era su golpe y lo rápido que habría sido su patada, tenía una debilidad obvia. Físicamente, no era muy fuerte. Ella confiaba en el poder de liquidación, su evasión y los ataques de estilo de división de cola de lagarto. Realmente, era casi un contraataque perfecto. Podía hacer caso omiso de la mitad de sus ataques, y aquellos en los que ella se esforzaba, él podía simplemente superarlos. Puede que haya perdido el festival deportivo por su vergüenza, pero ya lo había superado. La vergüenza era, como había dicho Nicteye, solo una debilidad humana. Y si Mirio tenía una cosa, era la fuerza de voluntad para superar la debilidad. Unas manos se formaron sobre su cabeza, disparando hacia abajo sobre su flanco para recuperar su apéndice. «Devuélveme mi pierna», ella gritó, su cabeza volando más cerca mientras lo hacía. Sus dedos rasgaron su costado, tratando de rasgar la camisa o separarla. Por un segundo él la siguió, jugando tira y afloja con ella. Mientras luchaba, la cabeza de ella se acercó más y más para inspeccionar su batalla, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo su movimiento. Él la dominó, arrancándole la pierna. En su prisa por recuperar el terreno perdido, todas sus piezas se lanzaron hacia él a la vez. Ella nunca lo vio venir. Permeabilidad inundó cada centímetro de su carne mientras saltaba, yendo directamente a la cabeza. Dedos, codos, rodillas y abdomen lo atravesaron como si no fuera nada, o más bien, él no era nada. Su mundo fue frío y negro durante un brevísimo segundo de su salto, ya que incluso la luz y el calor lo ignoraron. Expulsando permeabilidad de su piel, proverbialmente abrió los ojos de nuevo al mundo, y el cráneo de la niña se acunó en sus brazos. Yo personalmente, consideraría esto. «¿Nicteye?», preguntó, girándose hacia los espectadores. Los tres hombres, héroes profesionales y aprendices por igual, giraron al unísono, inspeccionando algo a 45 grados de distancia de él. El pequeño orbe que sostenía contra su pecho ardía como una estrella, sus pectorales chisporroteaban en su calor. «Oh, Dios mío, ponte unos malditos pantalones». oh Dios», dijo, con el rostro sonrojado. Sus mejillas se sonrojaron cuando liberó su cabeza, las manos se materializaron de la nada sobre sus ojos. «Oh, Dios, sabía que te había reconocido, eres ti, ese maldito nudista del festival deportivo». Después de eso, se volvió a poner los pantalones y optó por no mirar a nadie a los ojos durante un tiempo. Nicteye tosió en un puño cuando Mirio se puso la camisa, frunciendo el ceño ante las nuevas arrugas. Estaba estirado en todos los peores lugares. Setsuna estaba completa de nuevo, y de pie detrás de Izuku, en lugar de la forma en que lo había cubierto antes. Era como si él fuera una puerta, y ella miraba a escondidas a Izuku para espiarlo. Izuku todavía no lo miraba, aunque era menos la forma cortés de los adultos y más como si simplemente no pudiera. Como una niebla se asentaba sobre sus ojos cada vez que veía a Mirio. Hizo que su estómago se revolviera, esa mirada en blanco. Parpadeó. Nicteye había estado hablando con él. «Lo siento, señor». «¿Qué fue eso?», preguntó. El labio superior de Nicteye se curvó un poco, su ceja temblando. «¿Por qué todos los talentosos tienen que ser tan atolondrados?». Torino murmuró a un lado, deambulando para ver a Setsuna. Mirio vio por el rabillo del ojo cómo le pinchaba el hombro, notando cómo ella se estremecía. Una pequeña culpa burbujeó en sus entrañas. «Maldita sea, hijo. Le hiciste un número a nuestra chica».
Sin embargo, para ser honesto, me sorprende que la hayas vencido. La niña es un poco monstruo. Él continuó. Setsuna resopló. ¿Cuándo vas a dejar de llamarme niña? Es degradante, viejo pedo. Ella murmuró. Mirio estaba a punto de disculparse, pero Nighteye lo interrumpió. Torino es un poco vulgar, pero corta profundamente. Definitivamente nos sorprendiste allí. No esperábamos que estuvieras tan sereno por tu desnudez. ¿El festival deportivo fue solo nervios? Preguntó. El resplandor de sus lentes se atenuó cuando inclinó su rostro para encontrarse con el de Mirio. Sacudió la cabeza. Supongo que podrías decir que soy un tipo tímido. El festival de deportes definitivamente no fue la primera vez que metí la pata así. Solo pensé, ya sabes, hoy debería darlo todo. Un poco la desnudez es mucho menos vergonzosa que quedarme corto después de hablarme a mí mismo. Dijo, con una pequeña risa en sus labios. Eso era cierto. Había prometido que podría trabajar duro, y una promesa era una promesa. Nighteye se había arriesgado con él, y Mirio estaba a la altura de sus expectativas. El destello de molestia en el rostro de Nighteye se había desvanecido con su admisión, un firme asentimiento lo reemplazó. Eso es bueno entonces. Significa que no todos hablan de querer aprender. Entonces, ¿cómo dirías que la niña se compara con los estándares de UA? Preguntó Torino, caminando hacia ellos. Mirio parpadeó ante la pregunta, golpeándose los labios con un dedo mientras lo consideraba. La chica comenzó, sus ojos moviéndose rápidamente hacia Setsuna. Fue de mala educación fingir que ella no estaba allí. Eres tan buena como cualquier estudiante de primer año que he visto, incluyéndome a mí. Por otra parte, yo era un poco apestoso al principio. Tengo un amigo, Tsuneater, a quien me recuerdas. Personalidades totalmente opuestas, misma vibra. Tsuneater. Izuku dijo, hablándole por primera vez. Sus ojos se habían bloqueado en los suyos, pero era como si estuvieran mirando directamente a través de él. Mirio asintió, inconsciente de sí mismo. He oído hablar de él. En su primera pasantía, ayudó a Fatgum a someter a un villano menor. Tentáculos, alas. Puede animorfosearse parcialmente, ¿verdad? Mirio asintió, con una sonrisa vacilante en su rostro. Incluso si el chico trataba a Mirio como si fuera translúcido, siempre estaba feliz de hablar sobre su amigo. Más o menos. Puede manifestar la forma de cualquier criatura que haya comido recientemente. Es muy tímido, pero probablemente sea el mejor de nosotros en segundo año. El tipo es genial. Izuku hizo un ruido con la garganta, pero no dijo nada más. Sin embargo, una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Mirio lo tomó como una victoria. Setsuna dejó de esconderse detrás del chico, pero permaneció cerca, inclinándose profundamente hacia él. Gracias. Aunque en realidad no soy tan buena, deberías ver, comenzó, antes de que Nighteye la interrumpiera. Señor Togata, dijo. Tu prueba aún no ha terminado. Mirio parpadeó. Seguramente no. Setsuna apretó el hombro de Izuku, deseándole suerte antes de empujarlo hacia el centro del ring justo cuando los adultos se retiraban. Espera, ¿realmente estamos? Mirio susurró, mirando a Izuku, o para ser más específicos, su muñón. Izuku no dijo nada, su rostro estaba en blanco mientras se quitaba la camisa justo cuando Mirio ajustaba la suya, asegurándose de que todavía se adhiriera a su cuerpo. Mirio era más alto, más ancho y más musculoso que este chico, pero el niño ni siquiera parecía nervioso. En todo caso, su silencio elevó la sensación de confianza que flotaba en él en oleadas. Setsuna había sido una cosa. Ella había sido ruidosa, bulliciosa y claramente divertida. No solo eso, sino que había sido súper capaz. Mirio no conocía muy bien a estos niños, pero definitivamente tenía la impresión de que ella era la más activa entre los dos. Las mismas reglas que antes. Sin embargo, mocoso, tienes que elegir tu número. 2. Llegó su respuesta. Inmediato. Experto. Mirio parpadeó de nuevo, confundido. Sin cuerdas. Está bien. Después de esto, repasaremos tu horario para el resto de la semana, ¿de acuerdo? Dijo Nighteye, mirando a Mirio. Tragó saliva, pero asintió.
No importaba cuánto lo intentara, no se atrevía a apartar la mirada del brazo del niño. Su lengua se sentía seca en su boca. Comenzar. Era como si fuera una silueta viviente. No importa cuánto lo intentara Izuku, no importa cuánto entrecerrara los ojos y se concentrara, no podía ver la cara de Mirio Togata. Él tenía las piezas. Alto, de hombros anchos, cabello dorado y una sonrisa perlada. Suaves líneas caían por su rostro como rayos donde sonreía, sus ojos azules un tono más claro que el atardecer. A pesar de la suavidad de sus rasgos, poseía una mandíbula definida y fuerte. Una rayita redonda coronaba su rostro, haciendo juego con su nariz chata. Sin embargo, las piezas flotaron separadas como un naufragio, la imagen se revolvió. Había visto al chico en la televisión, y aunque Nigiteye solo les había dado una advertencia mínima, Izuku sabía qué esperar a su llegada. Una persona talentosa, brillante, con un buen corazón y un sano sentido de la vergüenza. Un luchador poderoso pero rápido que llevaba sus engaños en el pecho desnudo. Un chico que era sinceramente honesto en sus mentiras. Eso fue lo que obtuvo. La primera suposición de Izuku fue acertada, y se alegró de verlo. No eran parientes, pero Izuku sintió un sentido similar de responsabilidad y camaradería caritativa flotando en el chico en oleadas. No debería haber habido ningún problema. Realmente, debería estar encantado con la nueva cara. Mirarlo era como tratar de hablar con alguien del oeste, el sol poniente oscureciendo su rostro. Una corona dorada de positividad rodeaba al niño, y era cegador. El estómago de Izuku se retorció contra sí mismo al recordar el saludo del chico. Deslizando su camisa por encima de la cabeza, se dejó llevar con el pecho desnudo. El aire fresco del almacén mordía su carne desnuda, pero ahora no era nada para él. Cortina de humo necesitaba piel desnuda, y había aprendido a dejar de lado su modestia. Su figura estaba en gran forma para su edad, y no tenía nada que ocultar. No precisamente. Solo había estado levantando durante un año y algo de cambio, pero había hecho buenas ganancias para un chico de 14 años. Músculos protuberantes y flexibles habían crecido sobre su viejo cuerpo de corredor, dándole la mejor combinación de velocidad, resistencia y potencia que podía pedir. Todavía quedaba un largo camino de preparación física por delante, pero su fuerza estaba en un punto lo suficientemente bueno para comenzar la siguiente etapa de su entrenamiento. Bueno, debería haber sido. One for All burbujeó en sus entrañas cuando Gran Torino prohibió Látigo Negro, la peculiaridad calentó su cuerpo ya fatigado. Deseó que la peculiaridad lo inundara como un río embravecido, queriendo que el poder absoluto lo abrazara. Tan fantástica energía lo llenó que cuando Nigiteye anunció el comienzo, Izuku casi podía imaginar la electricidad estática saltando entre sus dedos. Dio un solo paso poderoso, y luego, nada. El talón de Togata se elevó para dar un paso atrás, pero sin ninguna razón. No había nada. Ningún estallido de velocidad, ningún poder loco lo llevó a través de la arena en un instante. Ningún poder divino adornaba su forma, llenándolo con la fuerza de Heracles. Era solo un paso normal hacia adelante, y lo volvía loco. Vamos, chico. No puedes dejar que el poder se encone dentro de ti, tienes que sacarlo. Quinto dijo, amonestándolo desde sus periféricos. Izuku apretó los dientes. Obviamente, la famosa fuerza de Octavo no corría por sus venas, sin importar lo fuerte que latiera su corazón. No les tomó mucho tiempo darse cuenta, para su consternación. Alrededor de su último cumpleaños, Nigiteye finalmente autorizó una sesión para probar la fuerza de Octavo, los mejores médicos a la vuelta de la esquina. La fuerza simplemente marinada en sus huesos, en lugar de sus músculos. No era a prueba de balas, no era tan rápido como el sonido. No podía hacer press de banca en un edificio. En el mejor de los casos, alguien podría lanzarlo a través de una pared sin romperle la columna. Aún así, sufriría contusiones, magulladuras, lágrimas y rasguños en su carne más suave. Su fuerza era solo la más mínima durabilidad en sus huesos y solo en sus huesos. Sus músculos eran como una esponja muerta, incapaz de contener nada de lo que One for All debería haberle dado. Izuku trazó el contorno de la figura de Togata, sintiendo que unos ligeros celos se arraigaban en su interior. Su figura era impresionante.
Aunque no había alcanzado la fuerza de un adulto, todavía estaba mejor construido que muchos hombres. Era ancho, alto y lleno de una manera que Izuku simplemente no lo era, y nunca podría serlo. Fue esa amargura la que lo impulsó a quitarse los zapatos ya sueltos, atento a la llegada del mayor. Nunca llegó. Si quería ser fácil con Izuku, entonces sería mejor que estuviera listo. Abriendo sus fosas nasales, dejó que cortina de humo se acumulara dentro de él, pero no lo soltó del todo. Dejó que se tensara contra la piel de sus talones, rogando por liberarse, pero lo ignoró en busca de más poder. Pasó un segundo mientras se enfocaba. Su puño cerrado lo aplastó por un segundo, luego 2, hasta que el reloj dio los 5. Esta vez, cuando dio un paso, se movió. Una cortina de humo brotó de su pierna en una nube masiva, lanzándolo en la dirección desprevenida de Togata. ¡Uaak! Togata gritó mientras intentaba esquivar, pero el puño de Izuku le quitó el aire de los pulmones. El golpe conectó justo como él quería. Ahora, sin un estallido masivo, su otra pierna lo impulsó hacia el otro flanco de Togata. La cortina de humo lo ayudó a girar por el aire como un trompo, la torsión llevó su pierna por el aire como la picada de un halcón. El segundo golpe llegó mucho antes de que el rubio se recuperara, enviándolo volando por la arena. Izuku aterrizó en el suelo con cautela, apoyándose sobre su izquierda en lugar de su derecha. Lanzó y pateó con la misma pierna, y hacer ambas cosas seguidas le supuso una gran tensión. Aún así, se mantuvo firme y mostró al chico mayor un frente fuerte mientras se tambaleaba para ponerse de pie. Si Izuku hubiera pateado al chico en la cabeza, esto ya habría terminado. Cuidado, Mirio. Izuku es un fenómeno de la naturaleza. Setsuna gritó, alentando al niño a ponerse de pie. Togata tosió, su mano sin defectos no sabía si acunar su hombro maltratado o su tripa. Esta fue la segunda vez que recibió un puñetazo en el hígado hoy, pensó Izuku. Probablemente debería detener eso. Si seguía usando golpes como ese, entonces el niño podría irse a casa en una camilla. Por un momento, se sintió un poco molesto por el comentario de Setsuna. Alentando a su oponente y luego llamando a Izuku un bicho raro. Sin embargo, no había mala voluntad en sus entrañas. Y nunca habría hacia ella. Sabía de lo que era capaz y quién necesitaba más ayuda. Izuku siempre pudo apreciar eso de ella, como siempre se las arreglaba para olfatear a los desvalidos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, simplemente asumía que era ella. Solo otra cosa en la que trabajar juntos, pensó. Cambió a una postura más defensiva, su flanco derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás mientras Togata finalmente se aseguraba. A Rubio realmente le gusta comerse esos grandes primeros éxitos, ¿no es así? Torino murmuró a Nighteye. Ciertamente. Señor Togata, recuerda que puede pasar por esos pasos, ¿verdad? Dijo Nighteye, el sarcasmo en su lengua como un acento. Cuando no respondió, Nighteye continuó. Eso es uno menos. 2 más y es la victoria de Izuku. Continúa. La cabeza de Togata se inclinó hacia la de Izuku, pero no pudo decir dónde posaron sus ojos. Incluso ahora, el ácido de su estómago se sentía cuajado, sus intestinos se retorcían como una pitón. Simplemente no podía entender por qué Togata lo hacía sentir de esa manera. Izuku miró a Nighteye, preguntándose. ¿Por qué había traído a un interno? Era obvio para todos que apenas podía tolerar a Setsuna, y ella ni siquiera estuvo cerca la mayor parte de la semana. Todo lo que dijo el hombre fue que tendrían un compañero temporal y que había solicitado específicamente la ayuda de Nighteye. No estaba en la naturaleza del hombre aceptar estudiantes por el simple hecho de hacerlo. Izuku amaba al hombre, pero incluso él vio lo corto que era con personas que le complicaban la vida. ¿Era esto algún tipo de prueba para sacar la fuerza de Octavo? Pensó que una pelea dura lo ayudaría finalmente a activar flotar. Estas preguntas hicieron como ellas flotaban en su cerebro mientras observaba a Togata inspeccionarlo. Fue cuando Izuku dejó que su mente divagara demasiado que Togata golpeó, lanzándose hacia él más rápido de lo que esperaba. Había pensado que el cuerpo más grande del niño lo retrasaría, pero era como si no fuera más rápido que Izuku sin propulsarse. Lanzó un amplio unificador al lado derecho de Izuku, que lo derribó. Estaba más acostumbrado a proteger su flanco izquierdo con el brazo que le quedaba que con el derecho.
La mayoría de la gente optó por la debilidad obvia. No podía decir si el chico todavía se estaba resistiendo a él o simplemente estaba jugando con él, pero eligió dedicar menos capacidad intelectual a reflexionar sobre eso y más a esquivarlo. Izuku no tenía la fuerza para bloquear un golpe tan fuerte, pero podía intentar redirigirlo con un toque de muñeca. Sin embargo, en lugar de reducir el poder, los nudillos de Izuku atravesaron su muñeca, junto con el resto de su mano. El brazo de Togata se movió sin obstáculos a través de la guardia de Izuku, plantándose en la carne de su mejilla. Izuku dejó escapar una micro ráfaga de pantalla de humo de su rostro para amortiguar el golpe, pero aún así hizo que su cuerpo más pequeño saliera volando y su cabeza rebotara contra el suelo. Izuku se quedó en el suelo por un segundo, recuperando el aliento. En el estado de preocupación de Izuku, casi, tacha eso, se había olvidado de la peculiaridad de Togata. Se le olvidó rastrear sus detalles durante la pelea de Setsuna. Todavía había estado luchando con la vibración del chico en ese momento, tratando de discernir cómo se sentía. Sin embargo, a pesar de su falta de atención, incluso él no podía pasar por alto como el chico evitó el último ataque de Setsuna, su tormenta de extremidades. Como había sido intocable por breves momentos. Sobre él, dos Togatas extendieron su mano, ofreciéndole ayuda. Izuku parpadeó, entrecerrando los ojos cuando los rasgos del chico se iluminaron, el rompecabezas se simplificó. Izuku se puso de pie solo, retrocediendo para tener una mejor vista de un niño. Unos cuantos parpadeos fuertes y un movimiento de cabeza más tarde, el gemelo de Togata desapareció. Maldita sea, Midoriya, te comiste esa mierda. ¿Necesitas parar? No queremos que te lastimes demasiado, dijo Torino. Izuku negó con la cabeza, tratando de deshacerse de cualquier mareo persistente. Los hombros de Togata se desplomaron por la preocupación, pero Izuku levantó el puño hacia la barbilla, desafiante. Era como si pudiera ver los músculos del chico tensarse en respuesta. O, tal vez podría, si aumentaba lo suficiente sensor de peligro. Tal como estaba, podía sentir una amenaza vaga y creciente, cuando Togata reanudó su posición de combate. Su pelea fue mucho menos divertida que la de Setsuna. Con ellos, había sido una batalla de habilidades y engaños. ¿Cómo podría Mirio superar sus poderes cuando las reglas estaban en su contra? ¿Cómo podría la defensa definitiva vencer a la maniobrabilidad suprema? Con Izuku, se trataba más de intentar superarlo. Por supuesto, cortina de humo era un factor de habilidad, pero la simple necesidad de ser mejor superaba su importancia. Sin látigo negro, solo había dos caminos victoriosos que podía ver, y no le gustaba mucho ninguno de ellos. Si pudiera usar flotar, sería más fácil. Como lo sería tener la máxima fuerza de octavo. Podía flotar fuera de su alcance, lanzándole ataques de viento desde lejos hasta que ya no pudiera volverse intangible. Ese pensamiento hizo que su estómago se retorciera de molestia, pero también trajo una pregunta mayor. ¿Cuáles eran los límites de su poder? Su mente estaba acelerada mientras avanzaban poco a poco el uno hacia el otro, sintiendo sus próximos movimientos. Togata había recibido 3 golpes serios hoy, pero Izuku era más débil y había recibido un puñetazo en la barbilla. Era imposible decir quién lo tenía peor, pero también era imposible decir el alcance de su propio daño. El golpe había incapacitado su percepción. ¿Había sufrido una conmoción cerebral? Togata estaría bien en ese sentido, e incluso si Izuku fuera claro, no podía estar seguro, y eso generaría dudas. Pensó en las lecciones de todos sus mentores, tratando de recordar algún consejo útil. De Nighteye, consideró tácticas. Cómo mantenerse a salvo, cómo protegerse y planificar bien. Puso un poco de peso en su pierna derecha. Se sintió recuperado. Sasami le había hecho un gran servicio en sus lecciones. Descifrar el poder de Togata hubiera sido como tratar de leer jeroglíficos sin la piedra Rosetta. ¿Qué sabía? El niño podía atravesar cualquier objeto, pero hacerlo significaba que no podía sostener su ropa. Había pasado a través de su brazo y todavía conectó su golpe, todo sin desnudarse. Si tenía tanta delicadeza con su habilidad, ¿por qué había recibido esos golpes iniciales? Lo mismo sucedió con Setsuna. Era tan extraño, ¿por qué no simplemente?
Sensor de peligro gritó en sus oídos, guiándolo para que sacudiera la cabeza hacia un lado. El puño de Togata cortó la piel de su mejilla derecha, casi arrancándole la oreja cuando pasó como un tren por delante de su cabeza. Por instinto, Izuku envolvió su brazo alrededor del codo de Togata mientras intentaba darle un rodillazo al adolescente en el estómago. Si hubiera sido cualquier otro oponente, ese podría haber sido el final. La rodilla de Izuku golpeó nada más que una camisa suelta, su pierna descansaba en algún lugar entre el riñón y el hígado de Togata. Sin embargo, su brazo permaneció tangible e inmovilizado, por lo que Izuku aprovechó. Cambiando su peso, giró y arrojó a Togata sobre su hombro, estrellándolo contra el suelo. Oh, debería haberlo hecho, si el chico no hubiera decidido seguir adelante con el impulso. En un momento, Izuku lo tenía inmovilizado, y al siguiente, todo lo que Izuku miraba era una pila de ropa en el suelo. No tuvo tiempo de reaccionar cuando Sensor de peligro le gritó, el codo ya se había conectado con la parte posterior de su cabeza. Había sido instantáneo. Casi sin tiempo para reaccionar, Izuku recibió otro fuerte golpe en la cabeza y comió tierra. Los pensamientos colgaban sueltos en los estantes de su cerebro. Los libros estaban apilados lateralmente, inclinados y los lomos miraban hacia la pared. Durante unos buenos segundos, todo lo que supo fue la rareza de su confusión y el sabor de los pisos de madera encerados. El aliento llegaba a sus pulmones entrecortado y desgarrado, como refugiados después de una larga y problemática marcha. Se dio cuenta a paso de tortuga, primero se dio cuenta de que estaba boca abajo, luego de que le dolía la cabeza y finalmente de que alguien estaba hablando. Ri, lo siento, ¿estás bien? La voz de Togata resonó alrededor de su cabeza, sin impedimentos por este cerebro como si su cráneo estuviera vacío. Izuku trató de apretar el puño, pero su fuerza era como la de un bebé, su control motor había desaparecido. Pasaron varios segundos antes de que pudiera darse la vuelta, e incluso entonces tomó todo lo que tenía. Las luces del techo del almacén eran más cegadoras que el sol. La sobreexposición hizo que quisiera cerrar los ojos, pero mirar a Togata y Nicteye inclinados sobre él le encendió el trasero, y el despecho lo obligó a despertar. En un movimiento torpe y espasmódico, Izuku se sentó, sacudiendo su ayuda. La molestia se acumulaba en sus entrañas, One for All mostrando sus dientes debajo de sus costillas. Quería golpear algo. Niño, tienes que relajarte. No es necesario que sigas. El combate puede terminar. No es necesario que te esfuerces así. Quinto dijo, su mano espectral en su hombro. Sin pensar, Izuku intentó quitárselo de encima con un gruñido en la garganta. Cállate, Quinto, susurró Izuku, su ira solo crecía con la actitud relajada de Quinto. Izuku no había sido tan golpeado por un tiempo, y las palabras suaves y las bajas seguridades no estaban haciendo nada más que enfurecerlo aún más. Miró a sus compañeros, todos poseían un gemelo brumoso en la cadera. El mundo se inclinó hacia arriba y hacia los lados, su percepción empañada. Los Togatas vestían toda su ropa. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? Los Nicteyes parecían serios, los Torino parecían preocupados. Su mundo solo parecía volverse más errático mientras estaba allí, respiraciones profundas golpeando contra sus pulmones como si acabara de ahogarse. Los pensamientos en su cabeza se hicieron más fuertes con cada segundo, las súplicas de Quinto lo ahogaban cada vez que intentaba calmarse. Una diminuta y pálida mano se plantó en su costado, silenciando el ruido en su cabeza. «Isu, ¿estás bien?», Setsuna susurró, parándose a centímetros de distancia. Parpadeó. El mundo todavía estaba fuera de foco, pero se había estabilizado. Se volvió hacia la chica, sus ojos verdes brillando con una pequeña preocupación. Hizo que la molestia se consumiera por sí sola, el truco de la creciente ira. La culpa reemplazó 10 veces esos sentimientos, pero lo calmó, devolviéndolo al momento. Izuku miró a Togata, quien lo miraba con los ojos muy abiertos, su rostro un poco menos desconcertado. La culpa que Izuku albergaba en sus entrañas reflejaba la expresión de Togata, incluso cuando Izuku luchaba por verla. Togata atravesó el suelo, se dio cuenta Izuku. Volverse tangible de nuevo debe haber sido la respuesta. Cuando recuperó su tangibilidad, no podía simplemente existir dentro de otro espacio. Era como la física de partículas altas.
Cuando su materia se dio cuenta de que estaba en el lugar equivocado, lo empujó al espacio más cercano que pudo. Hoy, para la buena fortuna de Mirio, había estado justo detrás de él. Podía hacer todo eso, pero Izuku aún podía agarrar su brazo. Los engranajes comenzaban a girar en su cerebro, las estrellas se alineaban. Se necesitó un esfuerzo concentrado para volverse intangible, y no fue un fenómeno de todo el cuerpo. No era como si accionar un solo interruptor de luz iluminara toda la casa. Tenía que ir habitación por habitación la mayoría de las veces. Ya a veces, en caso de emergencia, solo tenía que deslizar todas las palancas de la caja de fusibles. Entonces hizo clic. Mirio había tenido suerte, reapareciendo detrás de él. El chico no tenía el control suficiente para hacer ese movimiento cuando se le ordenaba, e Izuku podía abusar de eso. Otra cosa era que no podía respirar ni ver cuando hacía intangibles sus órganos. Izuku había notado la forma en que el aliento de Togata se había quedado atrapado en su garganta cuando le dio un rodillazo en el estómago, y si no podía respirar, ¿qué razón tenía para decir que el niño también podía ver? Todos los pensamientos de Izuku eran escombros en un huracán, dando vueltas salvajemente en el cielo mientras su cerebro formaba una imagen. Hacer que sus pies fueran intangibles significó que cayó al suelo, requirió un esfuerzo dedicado para volverse intangible y no pudo percibir a través de apéndices intangibles. Los ojos de Izuku perforaron agujeros, donde debería haber estado la cara de Togata, su cerebro aún a toda marcha. Una por una, las piezas comenzaban a encajar. Cabello rubio, físico increíble, un espíritu hermoso, el capullo de una idea echó raíces en su interior, y sus entrañas llenas de culpa se volvieron cada vez más inquietas. Sus dedos ásperos y callosos rozaron los de Setsuna, despegándolos de su flanco con una delicadeza que solo reservaba para 2 personas. Sí, lo estoy. Togata, tiene 2 gotas más en él. Tengo una. Estoy listo para irme. Nadie dijo nada, pero Izuku pudo sentir sus miradas de duda nivelándolo. Se los quitó de encima, dando un paso hacia un Togata vacilante. «Dijiste que tu amigo era Suneater, ¿verdad?», preguntó. Togata le dio un lento y desconcertado asentimiento. «Puedo ver lo que quieres decir sobre él y Seth. Sus personalidades son totalmente opuestas, pero están cortados por la misma tijera. Tienen poderes especiales y dramáticos y pelean así. He visto sus vídeos 100 veces. Son una buena mezcla de táctica y fuerza». El rostro de Togata se deslizó en uno de ligera comprensión. Izuku continuó. «Nosotros, por otro lado, confiamos más en la técnica y la delicadeza. Estoy empezando a ver por qué Niuteye te trajo. Estamos bien, Togata, pero si seguimos adelante, creo que podríamos ser mejores», Izuku dijo, lanzando su mano para tocar los nudillos. Todos menos Togata dieron un paso atrás, observando el intercambio con los ojos muy abiertos. Togata dio un paso adelante, la imagen de su sonrisa presionando contra la mente de Izuku como una marca de hierro. «Eso es lo más plus ultra que he escuchado en todo el mes. Llámame Mirio», dijo, golpeando su nudillo contra el Izuku. «No seas fácil conmigo», Izuku dijo, antes de estallar en un barrido de piernas con cortina de humo. La velocidad extra tomó a Mirio por sorpresa, pero no se dejó engañar. En cambio, saltó hacia atrás, evitando el ataque por completo. Sin embargo, Izuku nunca se dio por vencido y siguió impulsándose a sí mismo en una ráfaga de ataques. Mantuvo sus objetivos simples: la cara de Mirio, sus tobillos y su pecho. Se movió más rápido que cualquier humano normal, pero el rubio mantuvo un buen ritmo, esquivando lo que podía y pasando por lo que no podía. Izuku no se molestó en disipar los efectos persistentes de cortina de humo. Dejó que se convirtieran en una nube detrás de él. El furioso intercambio duró varios segundos mientras Izuku cambiaba a la siguiente marcha, duplicando su producción y su ritmo. Ahora, Mirio estaba empezando a quedarse atrás. En el festival deportivo, había sido el oponente más pequeño y más rápido, y se había acostumbrado. Ahora, sin embargo, él era el tanque y no sabía cómo jugar contra un pícaro más ligero y rápido. Izuku no se molestó en apuntar sus ataques a sus extremidades. Esos, Mirio podría simplemente bloquear o pasar sin problemas. Apuntar a sus puntos débiles era mucho más económico.
Cuando golpeó el pecho de Mirio, no podría respirar. Cuando su talón le atravesó la cara, no pudo ver. Cuando los dedos de sus pies pincharon sus tobillos, no pudo entrar en fase, de lo contrario corría el riesgo de caer al suelo. Los ataques no atravesaron su defensa a menudo, pero cuando lo hicieron más para preparar el siguiente movimiento que para causar daño. Todo lo que hizo Izuku funcionó como 1-2. Primero, aturdió, segundo, golpeó críticamente. Sensor de peligro hizo un gran trabajo aquí, permitiéndole acercarse sin recibir golpes a cambio. Pero dependía de la capacidad de reacción de Izuku y no era una defensa automática. Eventualmente, un golpe atravesó la guardia de Izuku, el talón del niño se conectó con el estómago de Izuku como un mazo. Lo envió volando, pero al dar una voltereta hacia atrás en el aire, aterrizó de pie. La cortina de humo amortiguó el golpe, debilitándolo a menos de la mitad de su potencia. Aún así, dolía como el infierno. Mirio dudó, preocupado de que Izuku no se levantara, y ahí fue cuando comenzó. La nube detrás de ellos era monstruosa, devorando unos buenos 16 metros cuadrados. Todo lo que se necesitó fue un pensamiento, un simple capricho, para que la técnica de Izuku funcionara. Le había dado un buen uso a los años, perfeccionando el control de su primera peculiaridad más allá de cualquier otra de sus otras habilidades. Corriendo hacia adelante, llevó toda la nube a su espalda. Mirio se quedó inmóvil, sorprendido más allá de lo creíble por el repentino control. Izuku no había manipulado una nube alrededor del niño, y ahora estaba a punto de ver lo mejor posible. Lanzar todo el peso de la nube hacia Mirio no tomó más esfuerzo que lanzar una pelota de baloncesto con una sola mano. El rubio bloqueó el gas de sus ojos mientras resistía la fuerza contundente y el viento por igual mientras todo el exceso de Izuku lo desgarraba. O lo que él creía. Izuku observó cómo la nube consumía a Mirio, bloqueando la vista de Izuku del niño por un breve segundo. Cuando por fin todo el humo pasó junto al chico, su forma reapareció con el pelo revuelto por el viento y lágrimas en la camisa. Izuku ni siquiera le dio una oportunidad. Lanzando su mano hacia adelante, los restos de la nube que no arrojó explotaron de su orbe compactado, no más grandes que una canica de ancho. El impacto fue como la patada de un caballo, dejando sin aliento a Mirio y enviándolo deslizándose sobre su espalda. ¡Oh, mierda! Setsuna gritó desde el costado. Izuku no se sobresaltó ni saltó hacia adelante preocupado. Aunque dolía un poco, había permitido que Sensor de peligro se aferrara a Mirio. Nunca había golpeado a alguien tan fuerte que estaría en serios problemas. Y ese ataque de orbe, aunque poderoso y doloroso, ni siquiera fue suficiente para noquearlo, y mucho menos volverse letal. Como para confirmar sus pensamientos privados, Mirio se puso de pie, tosiendo mientras recuperaba el aliento. El humo se acumuló entre sus tobillos, los residuos se desvanecieron. Izuku podría haber luchado contra esos látigos bajo su control, atrapando y haciendo tropezar a su oponente para obtener una mayor ventaja, pero se sintió antideportivo. El próximo golpe es out. Sugiero terminar esto rápidamente, antes de que uno de ustedes tenga que ir al hospital. Nigiteye dijo desde un costado. Izuku asintió, volviendo a adoptar una postura defensiva. Todavía podía usar un poco más de cortina de humo, pero su garganta no podía soportar mucho más abuso. La propulsión constante le hizo un número al chico. Amigo, ustedes son AK, comenzó Mirio, haciendo una pausa para toser. Tan fuertes. ¿Dónde diablos ha estado escondiendo a estos niños, señor? Te sorprendería lo mal que me las he arreglado para esconder uno de ellos. Nigiteye respondió, mirando de reojo a Izuku. Aún así, no estarán ocultos por mucho tiempo. Estás viendo a nuestros candidatos personales para el nuevo programa recomendado de UA. Mirio estiró un poco los brazos, respirando profundamente mientras se recuperaba. No es por molestarme, pero mis amigos y yo tenemos grandes negocios en el campus. Vlad me llamó un talento moderno, cuando todavía era mi maestro. El próximo año, incluso podríamos comenzar a romper los récords que no son de All Might. Mirio dijo, sin darse cuenta de la forma en que los ojos de Izuku se abrieron. Pero si estos niños están en el nuevo 1Z con el que Nezu ha estado entusiasmado, no puedo imaginar que ninguno de nuestros récords dure. Izuku era una mezcla de confusión y repugnancia.
La mención de Octavo hizo arder su corazón, pero la charla de una zeta despertó su interés. ¿Qué fue eso? Antes de que tuviera tiempo de cuestionarlo, Mirio ya había regresado a su lugar, levantando los puños. Ese fue un buen tiro, hombre, pero no creas que volverá a suceder, dijo, antes de lanzarse a la carga. Sensor de peligro rugió en sus oídos cuando lanzó una repentina ráfaga de golpes sobre la guardia de Izuku, como si no lo hubieran golpeado en la espalda hace solo unos segundos. Era como si todo el daño que Izuku había hecho hubiera sido en vano. Mirio siguió adelante, hundiendo todo como un loco mientras los contraataques de Izuku se desmoronaban con la urgencia del chico. Sin propulsarse, el rubio tenía suficiente velocidad para contrarrestar todo lo que intentaba Izuku y comenzó a golpearlo. Izuku dedicó la pequeña cortina de humo que le quedaba a amortiguar los golpes que se aproximaban. Las ráfagas de humo sofocaron la fuerza que venía hacia su hombro, su pecho, sus muslos, incluso su cara un puñado de veces. Aún así, incluso cuando los golpes significaron poco, fueron extraordinarios colchones de daño, no pudo seguir el ritmo. Concentrándose, Izuku reunió todas las bocanadas de humo perdidas en unas pocas microesferas, arrojándolas a la cara de Mirio como bolitas de humo. Aunque su cabeza pasó por los dos primeros, su ceguera hizo imposible esquivar el tercero que Izuku retrasó. «Ga», dijo Mirio, con los ojos llenos del escape de Izuku. Corriendo hacia atrás, Izuku trató de pensar en un plan durante su breve respiro, recuperando el aliento. La diferencia de poder era demasiada. El chico golpeó más fuerte y más rápido, todo mientras tenía suficiente resistencia para duplicar la de Izuku. No sabía qué hacer, la desesperación lo atravesaba. Entonces, su piel comenzó a picar. Látigo Negro se reunió debajo de su carne, la peculiaridad vino a ayudarlo en su crisis. Izuku apretó los dientes y volvió a meterlo en la caja en la que lo guardaba. Romper las reglas era una forma segura de cancelar este combate. No fue fácil. Se defendió, mordiendo y ladrando dentro de él, tirando de su correa. Izuku trató de ser un maestro de mano dura, pero no fue suficiente cuando la peculiaridad se despertó así. Izuku había dado pasos agigantados en términos de dirigir a Látigo Negro, pero el control no era algo que tuviera en abundancia. Látigo Negro hizo lo que quería, y lo que quería era salir libre. Todo lo que Izuku había logrado hacer era canalizar ese deseo hacia el suyo. Pero cuando Látigo Negro se despertó e Izuku no tenía ningún deseo de canalizarlo, Látigo Negro podría volverse loco. Izuku se agarró el estómago, tratando de contenerlo todo. Por toda la carne desnuda de sus brazos crecían pequeñas manchas verdes. Su control se estaba desvaneciendo, y One for All rugía, gritaba y luchaba dentro de él. El puñetazo de Mirio se disparó en el estómago de Izuku, rompiendo su concentración. Incluso cuando sus hombros se estrellaron contra el suelo, Látigo Negro se liberó de su piel, surgiendo de las profundidades de su alma como el kraken. Solo que, en lugar de volcar un barco, las extremidades malvadas agarraron a Mirio. La peculiaridad envolvió al niño de pies a cabeza, tratando de enjaularlo donde no pudiera escapar. El grito estrangulado de Mirio se cortó cuando se volvió intangible, deslizándose hacia el suelo. Sin embargo, Látigo Negro se alimentó de One for All, y Sensor de Peligro fue parte de él. El sexto sentido sintió dónde reaparecería el niño, y Látigo Negro respondió al desafío tácito. Los tentáculos se lanzaron a un trozo de suelo al azar, agarrando a Mirio en el milisegundo en que volvió a la existencia. Una vez más, el grito de sorpresa del niño se cortó cuando cayó de nuevo al suelo y, por lo tanto, Látigo Negro se alimentó de Sensor de Peligro nuevamente, agarrándolo cuando resurgió. La peculiaridad salvaje atrapó a Mirio justo cuando devastó la forma de Izuku con un dolor insoportable. «¡Córtalo! Niño, córtalo!». El grito de Quinto se desvaneció cuando Izuku dejó caer One for All, cortando la fuente de fuerza del Látigo Negro. El zumbido del grito del Látigo Negro se desvaneció junto con el calor de la peculiaridad. Sus huesos de repente se sintieron mucho más fríos que segundos antes. Los pasos retumbaron en sus tímpanos mientras acunaba su forma dolorida, con el cuerpo de lado. No sabía quién estaba encima de él, podría haber sido Setsuna, Migiteye o incluso Gran Torino por lo que podía decir.
Toda su atención, en ese momento, estaba recuperando el control sobre sí mismo y la extraña fuerza de su capricho salvaje. Una mano agarró su hombro, sacudiéndolo para que se pusiera firme. Aunque todo lo que quería era volver a enroscarse en sí mismo, Izuku se dejó rodar sobre su espalda. Su estómago se estaba desgarrando mientras miraba hacia arriba, su vergüenza y ansiedad estaban hirviendo cuando la cara de Mirio Togata finalmente hizo clic en su mente. Relájate, hombre. Estoy aquí, estamos aquí, solo somos nosotros. No hay razón para estresarse, ¿de acuerdo? Estamos tranquilos. Dijo Mirio Togata, justo cuando Nigiteye y Setsuna miraban por encima de su hombro. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho. Sin embargo, no era solo la vergüenza por su pérdida de control, sino su comprensión. Era la forma en que miraba a Izuku, a pesar de haber visto tentáculos saliendo de su piel. La forma en que su primer instinto fue la preocupación por Izuku, incluso cuando él mismo había sido golpeado momentos antes. Era la forma en que sus ojos reflejaban el cielo en ellos, la forma en que su cabello le recordaba a Izuku la puesta de sol. Los movimientos suaves y afables de sus anchos hombros y ágiles pies. La forma en que su sonrisa refractaba solo la luz más pura. Mirio era la viva imagen de All Might.